Bueno, como algo ya le habíamos adelantado, ¿sí? En la presentación del proyecto, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar esto que tiene que ver con la revolución neolítica, ¿sí? Pero para llegar a eso y para poder entender qué es una revolución, ¿sí? Y por qué es tan importante, ¿sí? Primero tenemos que ir un poquito más atrás, ¿sí? En el tiempo, y trabajar algunos conceptos previos que nos van a ayudar a nosotros a poder entender mejor, ¿sí? La profundidad y la importancia de esta revolución, ¿sí? Bien, esto después se los vamos a mostrar, quédense tranqui y después lo charlamos, ¿sí? Vamos a pasar directamente a lo que vamos a trabajar hoy. Bien, díganme si ven bien esta línea de tiempo. Se ve bien. Sí. Se ve muy bien. Bien. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué Se ve bien. elementos pueden observar ustedes en esta línea de tiempo? ¿Qué les llama la atención? Tiene como unas líneas que lo separan, no sé cómo decirlo. Está como cortado. Hay unas líneas que cortan. Sí. Los colores son diferentes. Bien. ¿Qué nos querrá decir estas cuestiones de que hayan colores diferentes y líneas que corten? Que marcan una Diferentes etapa etapas. importante. Marcan una etapa, algo importante. Muy bien. Bien. Marcan la historia a través de tiempo y tiempo. En diferentes etapas de la historia. Eso sí. Bien. De la historia, a ver, prestemos un poquito más atención a lo que dice ahora las líneas de tiempo. 2 millones antes Dice de Cristo línea de tiempo aproximadamente. paleolítico y neolítico. Bien, ese sería el título. Bien. En la prehistoria Profe, no te pasa, escucho. está como el paleolítico, creo que es. No sé, no entiendo bien. Bien. Como que está la prehistoria, después la historia. En la prehistoria pasa algo del paleolítico, después el neolítico y después en la historia algo de la edad antigua, no sé, yo lo interpreto así. Muy bien. Bien. Buena interpretación, sí. Bien, sí, fíjense cómo la relación, ¿no? Como decía recién Hernán, en primer lugar, lo que podríamos encasillar dentro de la prehistoria, ¿sí? Y dentro de la historia, ¿sí? Fíjense que tenemos acá una primera división que es como la más importante, ¿no? Entre lo que es prehistoria y lo que es historia, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Por qué suponen ustedes que existe esta división entre historia y prehistoria? Porque ocurrió un cambio grande, importante. Sí. Bien. ¿Y a qué cambio puede hacer referencia? Obviamente que hubo un acontecimiento que generó un cambio, como vienen diciendo, que va a marcar justamente este cambio histórico. ¿Qué puede ser? Lo que está abajo, ¿Y qué está ¿Qué? abajo? A el ver. paleolítico y el neolítico, después la antigua. Sí, bueno, el paleolítico y el neolítico lo encontramos dentro de la prehistoria, como pueden ver en la línea de tiempo. ¿Sí? Bueno, para que se ubiquen todos, bueno, vieron que dice prehistoria en amarillo y el compañero nos habla de paleolítico y neolítico que están en verde debajo de la línea de prehistoria. Pero nosotros puntualmente le preguntamos con el profe si pueden identificar o qué piensan que generó ese cambio, ese corte entre prehistoria e historia, ¿sí? ¿Por qué hasta un momento de la historia se llama prehistoria? ¿Y por qué a partir de X momento, de X acontecimiento, se llama historia? ¿Qué pudo haber pasado? No sé, ahí abajo también marca algo sobre la invención de la escritura, que fue algo importante también, pero... Muy bien, muy bien. Ese es el acontecimiento, chicos, ¿sí? Que va a generar ese cambio de prehistoria a historia. La invención de la escritura, ¿sí? Aparece la escritura, surge la escritura, ¿sí? Y ahí se empieza a dar esa diferencia.
¿Y por qué, ya que estamos en esto, les parece que a partir de la invención de la escritura podemos hablar de historia y antes hablamos de Me prehistoria? preguntaba cuál puede ser la diferencia que hay entre la prehistoria o la historia. O, por ejemplo, ¿se considera historia la prehistoria? ¿Sí? Sí, no sé. A ver, ¿Se puede analizar? ¿Se la puede pensar? Creo que sí. ¿Por ¿qué qué? significa el pre? Ahí. Partamos Antes de la historia. Antes, Antes. Anterior. Si es antes, entonces, ¿es historia? Si es, Es antes si es de la antes de la historia, ¿es historia? Digo, Sí, eso es porque- ¿no? Como... Antes a la historia. Bien. Todas estas cosas que ustedes fueron diciendo, ¿sí? Tienen que ver con el qué hacer de la investigación histórica, ¿sí? Digo, las historiadores y historiadoras han empezado a construir lo que nosotros entendemos como el relato histórico, ¿sí? La construcción de la historia a partir de la lectura de textos escritos, ¿sí? Por eso nosotros les marcamos acá como un hito importante, aproximadamente hacia el 3500 a.C., ¿sí? La invención de la escritura, porque a partir de que hay escritura, ¿sí? Los historiadores van a poder reconstruir las historias de esos pueblos, ¿sí? Previamente, ¿sí? Lo que nosotros les pusimos en esta línea de tiempo como prehistoria, no quiere decir que no se puedan estudiar específicamente estos pueblos, ¿sí? Estos grupos humanos, sino que la diferencia está en que se necesitan otras herramientas que la historia no tiene, ¿sí? Entonces tenemos que pedir ayuda de la antropología, por ejemplo, ¿sí? O de la arqueología, ¿sí? Que se encargan de ver y analizar los restos fósiles, ¿sí? De excavar en la tierra para poder ir descubriendo diferentes asentamientos sociales, ¿sí? Digo, restos de ciudades, ¿no? Para que se den una idea. ¿Bien? Digo, entonces, la historia utiliza como punto de partida, ¿sí? La invención de la escritura. ¿Bien? Entonces considera todo lo que sucedía antes como, bueno, previo. ¿Qué otra cosa más se hizo en el Neolítico o solo se inventó la escritura? Bien. Ah, Esa es una gran pregunta que vamos a tratar de ir respondiendo a lo largo de las próximas clases, ¿sí? Como el proyecto justamente se basa en revolución neolítica, ¿sí? Esa pregunta que vos nos hiciste, Santi, la vamos a ir lo va a respondiendo de a poco. responder en el transcurso de las clases. Exactamente. Es justamente la idea y la propuesta para este proyecto. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de invención de la escritura como separación y como quiebre, es enorme, ¿sí? Sin embargo, a la escritura llegamos, ¿sí? Por este espacio que nosotros vamos a tener acá, ¿sí? Que es en lo que vamos a trabajar, que es el Neolítico, ¿sí? Los desarrollos que surgen en el Neolítico van a permitir, entre otras cosas, por eso a nosotros nos importaba con el profe Ale que pudiéramos justamente analizar ese quiebre, ¿sí? Analizar esa flechita roja que está entre el Paleolítico y el Neolítico, ¿sí? Porque ahí, por ejemplo, van a suceder uno de los cambios más importantes para la historia de la humanidad, de vuelta, que es el pasaje de ser pueblos nómadas a sedentarios. ¿Saben lo que es ser nómada y sedentario? Sí, sí. A ver. Se me sé la definición, pero ahora me hace falta que me acuerde cuál era cada uno. Los nómades eran los que Se no se quedaban quedaban en un en... lugar fijo, tipo que se movían todo el tiempo. Y los sedentarios, Sí. sí, No, que se Sí. quedan en un solo lugar. claro. Bien, los pueblos nómadas, ¿sí? Eran los que iban deambulando por el territorio, ¿sí? Se alimentaban. No tenían un lugar fijo. Exactamente, no tenían un lugar fijo, se alimentaban de lo que podían recolectar, ¿sí? De los animales que se encontraban en el camino. Podían cazar.
Claro. Y los pueblos sedentarios, ¿sí? Son los que ya tienen, bueno, un lugar establecido, que tienen agricultura, ¿no? Digo, algunas cosas más que vamos a ir desarrollando en breve, ¿sí? Sus vestimentas también podrían ser, ¿no? Cambian los sedentarios y en los... Bien, sí, las vestimentas también cambian. Cambia radicalmente la vida de esas personas, ¿sí? En este pasaje, en este quiebre, que es justamente la revolución neolítica, cambia la forma en la que las personas piensan, en la que las personas se desarrollan, se relacionan entre sí y se relacionan con la naturaleza. Pero vamos a hacer un paso atrás. Algo que nos quedó medio ahí suelto en la línea de tiempo. ¿Por qué les parece que las dimensiones que tienen cada uno de estos periodos? ¿Y por qué les parece a ustedes que nosotros pusimos flechas? Porque sigue la flecha. Bien, la flecha es porque sigue, ¿sí? Sí. Si ustedes observan acá... Es ¿sí? una línea sin comienzo y sin final. Bien, exacto. Exacto. Nosotros, fíjense, otro detalle. ¿Vieron en las fechas que nosotros les ponemos acá? 10.000 a.C., 3.500. Nosotros les ponemos un aprox, que es que son fechas aproximadas. Igual ahí hago una aclaración que lo dijo el profe de vuelta, pero bueno, siempre pensando que estas fechas que nosotros utilizamos en la línea de tiempo son fechas aproximadas. Porque puede ser que ustedes aborden otro material de lectura, ya sea internet o algún manual que tengan en casa, y se puedan encontrar con otras fechas, ¿sí? Esas fechas van a estar bien también, porque estamos hablando justamente de fechas aproximadas. Pero bueno, lo que decía el profe, y lo que dijo Priscila recién, entienda, o hay que entender, que el Paleolítico es el periodo más grande o más extenso de la humanidad, ¿sí? Estamos hablando de casi 2 millones y hasta puede ser más. Y hasta puede ser más porque estamos hablando de fechas aproximadas, ¿sí? Si lo comparamos con el proceso, por ejemplo, neolítico, que en la línea de tiempo se refleja que es un periodo mucho más corto, mucho más breve. Sí, eso se puede reflejar claramente ahí en la línea de tiempo. Igual es importante, chicos, que puedan entender esto, que la historia continúa, que esta línea de tiempo solamente nosotros intentamos reflejar con el profe que se pueda ver bien esta cuestión de, o este periodo, o esta edad, que es la prehistoria, que es lo que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Las prehistorias y sus etapas, como el Paleolítico o el Neolítico. Esta línea de tiempo solamente refleja ese recorte histórico. Como ustedes bien dijeron, la historia continúa para adelante, y como ahí marca la flecha también en el gráfico, hay una historia más atrás todavía, ¿sí? Pero bueno, esta historia, o esta línea de tiempo, perdón, este gráfico, representa lo que nosotros queremos trabajar ahora, y que nos va a servir para desarrollar el producto final. Eso es importante entender, que la historia continúa, ¿sí? Voy a subir el archivo a los grupos, a la página del colegio, y en este archivo, aparte de tener la línea de tiempo, van a tener las actividades y unas recomendaciones sobre cómo hacer una línea de tiempo. ¿Bien? Muy bien. Van a ver que las actividades son 2 puntos, es muy cortito. El punto 1, tienen que realizar una línea de tiempo de sus vidas. ¿Sí? Y el segundo punto, buscar definiciones de la palabra revolución. Pero tienen que tener en cuenta las características que les vamos a poner acá abajo, que les ponemos acá, ¿sí? Porque en eso es lo que nosotros nos vamos a fijar cuando ustedes nos manden las actividades, ¿sí? Tienen que tener un título, ¿sí? A ver. Bien, tiene que tener un título, ¿sí? Vieron que ustedes reconocieron el título rápidamente, ¿sí? Que era la línea de tiempo del Paleolítico y Neolítico, ¿sí? Esto es importante, los espacios entre las fechas, ¿sí? Vieron entre las fechas que nosotros habíamos puesto 2 millones, 10.000, 3.500 y demás,
Bueno, los espacios deben tener un patrón determinado. ¿Qué quiere decir esto? Como el ejemplo que les ponemos acá. 1 centímetro equivale a un año. ¿Sí? Ustedes pueden poner que 2 centímetros equivale a un año, o 5 centímetros un año. Eso va a depender de lo que ustedes quieran reflejar, ¿sí? En la línea de tiempo. Ahí ¿Se puede hacer en cualquier hoja? Consejo, justo iba a dar eso. Consejo, hoja cuadriculada, si tienen. Ujú. ¿Sí? Pero se puede hacer en cualquier hoja. Una Claro. hoja rayada, hoja en blanco. Lo importante es que ustedes puedan ser organizados y entender esta dinámica del espacio, ¿sí? Que van a usar. Esto que decía el profe, por ejemplo, un año va a equivaler a 1 centímetro. Que puedan respetar esas distancias. Exactamente. Después, los periodos, ¿sí? Como vimos en la línea de tiempo nuestra, se colocan en la parte superior. ¿Ustedes qué periodos pueden agarrar, por ejemplo, en sus vidas? No sé, poner jardín, primaria, secundaria y liñita la flecha, ¿no? Continuará, ¿no? Agrego uno, cuarentena. Cuarentena, claro, exactamente. Las cuarentenas están muy marcadas. Y sí. Después, en la sí. Estaría bueno que no se puedan poner algo del último día que hicieron, alguna actividad previa a la cuarentena. La línea de tiempo es una herramienta visual que comunica a través justamente de uno. Cuando uno la ve, tiene que comunicar algo. Entonces ahí tienen que ser muy claros en los periodos que ustedes quieren marcar. Periodos como le marcaba el profe, por ejemplo, jardín, secundaria, primaria y demás. Bien. Tienen que ser claros. Fíjense que la línea de tiempo la tenemos acá, ¿sí? Yo se las voy marcando con el cuadrado rojo, ¿sí? Esa es la línea de tiempo. Fíjense que arriba, ¿sí? Nosotros tenemos los periodos y las etapas, ¿sí? Arriba de la línea de tiempo. ¿Ven? Y debajo de la línea de tiempo tenemos las fechas y los acontecimientos, como acá.